Hola, tengan todos muy buena noche. De viernes 23 de julio, esta semana, bueno, como todas las semanas, siempre tenemos bastantes temas de coyuntura. Hemos seleccionado un tema que hemos venido desarrollando en las últimas 2 semanas y de la cual hay una plataforma que yo ya había iniciado el año pasado en septiembre. Y pues ustedes saben que me refiero al tema de los sobresueldos, que como ya ahora tenemos bastante claro, no lo podemos intentar entender ni analizar, ni muchísimo menos sacar conclusiones sin conocer el origen de la partida secreta que luego se conformó en los gastos, en la partida de gastos reservados y que finalmente antes de ser clausurada en junio del 2019, era gastos operativos de la Presidencia de la República. Aquí vamos a ver ahora cómo ha sido el rol de todos los presidentes de la República en esta trama aparente de clara corrupción por el cual ya hay un presidente, un expresidente de la República condenado. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar con la declaración de Saca, no sin antes, por supuesto, agradecerles su sintonía, como siempre, en plataforma de TVX, como siempre nos sintonizan en el streaming de tvx.com.sv, en el canal de Informa TVX. Les voy a agradecer, como siempre, sus likes en las páginas de plataforma-sv, tanto de Facebook como de Twitter de plataforma. Gracias por acompañarme cada noche, los viernes en la noche a las 7. Todos los días hay plataforma, una voz diferente, sin ningún tipo de censura que nos proporciona este espacio que nos proporciona TVX. Ustedes ya nos conocen a todos los que participamos, somos opiniones diferentes. Siempre los voy a invitar a que escuchen diferentes opiniones, a que seamos tolerantes con las personas que piensan diferente a nosotros. Eso nos ayuda a construir un mejor criterio y nos enseña también a que así como nosotros queremos que nos respeten nuestra opinión y nos escuchen, también tenemos que aprender a tolerar la opinión de otros y a escuchar a otros y sobre todo a respetarlos. Gracias también por sintonizarnos a través del canal de televisión abierto 23 de Claro TV y Cable Color, 28 de Tigo Digital y allá en Oriente que también nos sintonizan en diferentes canales. Y todos los que han dejado sus mensajes en todas las redes, los leí, les agradezco mucho, han sido observaciones. Esta vez no encontré, digamos, preguntas que desarrollar más que lo que ya está incluido dentro del tema que cerramos hoy de sobresueldos, puesto que ya hoy sí arrancó la comisión. Y también algo que yo anunciaba esta misma semana, miren, acostúmbrense, porque este es el inicio, es decir, en el caso Funes todavía faltaban detenciones o faltaban procesos judiciales, todavía faltan, de hecho, esto no termina acá, todavía falta también la judicialización del caso del expresidente Sancho Serén. Como vemos aquí hay un mecanismo eh, que en realidad fue sistemático, es decir, vino en una transición no solamente había transición del gobierno que vemos todas esas comisiones que se conforman previo a la toma o allá a entrar en funciones como presidente cada 1 de junio de las elecciones, después de las elecciones, sino que además se hacía una transición del mecanismo que ahora ha sido probado, por lo menos en el caso Saca, de sustracción de fondos estatales para fines personales y de enriquecimiento de terceros sin ningún tipo de mecanismo de control, ya que los controles eran falseados, era defraudada la Constitución a través de la misma Corte de Cuentas de la República, quedó demostrado en el caso Saca. Nosotros ya conocemos qué pasó. Así que ahora, ya que tenemos todo el antecedente y la coyuntura que nos está dando nuestra actualidad, valga la redundancia, y que entendemos cómo ha sido este mecanismo después de tantas veces y plataformas que yo he preparado para ustedes sobre este tema para que se comprenda, ahora que saben, ahora que hemos visto todo, cómo han salido a defender a los exfuncionarios que han detenido, pero yo no vi que nadie se pronunciara hace 4 años cuando detuvieron a los ex empleados de la presidencia, que hay uno de ellos condenado a 16 años, como les platiqué el viernes pasado. ¿Qué pasó ahí? Ahí no era persecución política, ahí no era injusticia, ahí no era show mediático. Yo no escuché a nadie, aparte de su equipo de defensores, denunciando la corrupción de la fiscalía, los atropellos en los derechos fundamentales, como las coacciones, las torturas, esa injerencia en la independencia judicial que hubo incluso desde el extranjero, que se llegó a una condena bastante dudosa. En realidad, si no hubiera sido por todos esos elementos, la fiscalía no hubiera logrado una condena, que es lo que en realidad nosotros como salvadoreños sí queríamos, pero de una forma respetuosa de la Constitución, de todo lo que dicen defender, que ahora están defendiendo, pero que cuando los detuvieron a ellos, a nadie le importó.
qué doble moral más terrible, sobre todo para estas personas que únicamente ejecutaban órdenes, que fueron un instrumento no doloso, que ejecutaron acciones, como dice el Código Penal, se lo vimos el viernes pasado, artículo 39, para efectos penales, el funcionario decide porque tiene poder de decisión, el empleado público ejecuta las órdenes porque no tiene poder de decisión, además venían realizando estas funciones desde hacía más de 20 años por diferentes mecanismos, diferentes presidentes, se parte de la actuación de buena fe. Estos empleados no esperaban que venía un nuevo presidente con una idea de lavar dinero o de sustraer ilícitamente el dinero de los fondos nacionales. Había un aval de todos los órganos de Estado, de la misma Corte de Cuentas, pero los que están presos son ellos. A los que nadie defendió fue a ellos. Definitivamente nosotros todavía podemos exigir y lograr justicia para estos tres señores. Pero eso ya lo abordamos, todavía hay dos casos de los tres de ellos, solo vimos a don Pablito, nos faltan los otros dos, pero ahora, por la coyuntura, vamos a hablar de la comisión de sobresueldos que arrancó el pasado miércoles, en donde vimos el desfile probatorio de 4 personas, o quizás no desfile probatorio, porque eso es un proceso penal, pero desfilaron 4 testigos en la comisión. Uno de ellos, el expresidente de por 1900, de la época de la firma de los acuerdos de paz, el expresidente, el señor Alfredo Cristiani, que invocaba un secreto ético, un deber ético de secreto sobre las actuaciones que se ejecutaron en el marco de la partida secreta o de los gastos presidenciales secretos que habilitaba el artículo 57 de las disposiciones generales del presupuesto, en donde se eximía de rendición de cuentas a los gastos presidenciales secretos. Pero lo cierto es que no hay ningún tipo de ley en El Salvador, ni muchísimo menos un reglamento, ni nada, absolutamente nada, que pueda contrariar la Constitución de la República. Hay una facultad constitucional, hay una comisión conformada de orden constitucional. El artículo 131, ordinal 132 de la Constitución habilita la conformación de comisiones especiales para investigar asuntos de interés público. Y el artículo 132 conmina a toda persona o funcionario a la colaboración con esta comisión especial, de modo que no hay ningún tipo de secreto que pueda invocarse, uno, contra este tipo de comisiones y dos, en la investigación de delitos. Así que no hay secreto que ampare, ni obligación, ni deber, etcétera, que ampare guardar reservas sobre algo que sucedió hace más de 30 años, sobre todo si se quiere venir a defender ahora el derecho y el acceso a la información pública que todos debemos defender. No podemos entonces defender aquel secreto de hace 30 años, como que es un poco ilógico que estemos hablando. Este tema de las reformas al acceso las vamos a dejar para la otra semana, porque por cierto sí me parecen en alguna medida, la mayor parte de ellas, un retroceso en este tema, pero en relación a este presidente no hay nada que lo avale en su secreto, por lo menos nada legal, y porque muchísimo menos puede contrariar alguna ley que regule el ejercicio de la Constitución a la Constitución misma. En segundo lugar, que declaran después el expresidente Saca y su exsecretario Elmer Charlet, nosotros no hay que perder de vista algo, y es que el señor Saca es un comunicador. Ese romanticismo que vimos en su declaración, en su narrativa, es idéntico a lo que vivimos todos en el juicio 2016. Aquí no se le ha venido a preparar, puedo dar fe de eso porque yo lo escuché hablar en el 2016, yo estuve en ese proceso y esa forma de hablar, él es un comunicador y es muy natural en él, muy espontáneo. Por eso es que a veces la gente, a las personas cuando son acusadas de cometer delitos y son encontrados culpables, es decir, ya se consideran como criminales, si no son delitos de sangre, la gente no tiende a tener la misma repulsión. Ahora se ha cambiado esa dinámica, que entendemos los mecanismos de corrupción y que la corrupción mata más que las mismas pandillas, que se muestra diferente en la reacción de la población, pero son personas agradables, que visten muy bien, que tienen una gran educación, porque la educación aquí no dice nada. Miren al expresidente Flores, qué es lo que confesó y a dónde estudió él. Aquí eso de que fueron preparados y que son respetados internacionalmente, perdónenme, pero eso no significa probidad. Ese es un tema muy aparte, los valores de cada una de las personas y la vocación de servicio y los valores que muestra a la hora del ejercicio de la función pública, nada tiene que ver con el reconocimiento internacional o con su preparación académica. No confundamos los temas. Entonces, uno lo escuchaba hablar en el juicio, en las audiencias, conversaba uno con él, y él es muy agradable, si es un comunicador y es una persona naturalmente comunicadora.
Entonces, ese romanticismo, no nos confundamos tampoco de que es inocente, es decir, o que nos llegaron a contar que ellos creían que era lícito. Mira, están condenados, defraudaron a la población, se tomaron nuestros dineros como quisieron utilizarlo, es decir, lo repartieron, porque eso era, como dijo el mismo Elmer Charlet, negociada el sobresueldo. Es decir, se sentaban a negociar cuánto querés, con cuánto te sentís cómodo. No me cabe a mí la idea en mi mente de que esto pueda ser legal antes del 2010 o después del 2010, que por una sentencia de la sala, ilegal fue siempre. Los sobresueldos son lavados de dinero antes y después. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando declara el expresidente Saca? Esto no es ningún show mediático, esa lista que dio y que el señor Saca, yo recuerdo que en el juicio también se dijo lo mismo, que todo el encargado era el exsecretario, y por eso es el exsecretario el que da la lista y el que conoce el detalle de los montos, porque llevaba un registro, porque a él le firmaban, es decir, tenían funciones diferentes. Él era su hombre de confianza en el gobierno y por eso es que proporciona esa lista que además está incorporada como prueba de descargo en el proceso del 2016. No es una lista que se vino a preparar para una comisión especial de la Asamblea actual, como lo quieren hacer ver, obviamente con la intención de que esto tenga un efecto internacional de persecución política, pero en mi opinión no es nada que ver con ese tema. Esto ya estaba y cualquiera lo puede ir a verificar al proceso porque el proceso no tiene ningún tipo de reserva, y que comparen las listas. Si dicen que se han excluido personas, vayan y revisen. Ahí está el proceso. Esto se incluyó y simplemente no fue valorado en el juicio porque recordemos que se hizo uso de la figura del procedimiento abreviado, una confesión que fue redactada por Fiscalía en los términos en que Fiscalía decidió, y a la hora, un procedimiento abreviado no quiere decir que el juez, porque hay una confesión, va a condenar. Tiene que haber una especie de análisis de toda la prueba incorporada. Y es muy cierto lo que pasó, que el día del juicio, el día del inicio del juicio, llegó la Fiscalía cuando ya tenía más de un año de tener los acuerdos con Saca y les dijo que si no renunciaban a toda la prueba penal y civil, entonces no habría ningún tipo de acuerdo. Obviamente los acuerdos eran más por conveniencia de la pena a imponer que por un tema de culpabilidad o inocencia. La culpabilidad yo creo que no estaba en discusión, sin embargo fue una especie de negociación para tener menor pena. Lo muy cuestionable, como siempre lo voy a reiterar, es que el fiscal general tuvo la oportunidad de sacar toda la información que hoy se ha obtenido en esta comisión en ese momento, sobre todo porque le fue proporcionada. Dijo que inició una investigación, pero nunca vimos frutos. ¿Por qué no se le dejó hablar en el juicio? ¿Por qué no la fiscalía llegó ese último día exigiendo esa condición a sabiendas que si no aceptaban, pues corrían el riesgo de ser condenados a más de 15 años de pena de prisión, cuando con el arreglo pues iban a condenarse a 10 con la posibilidad de cumplir 5 o un poquito más? Entonces, aquí también hay un ganador. Yo creo que no tenemos que perder de vista que el expresidente Saca sale muy ganador de todo esto, sobre todo porque en la responsabilidad civil hay un terrible desorden, porque la fiscalía nunca logró probar que 301 millones fueran lo defraudado. Y eso generó un desorden que a la hora de la condena se pusieran a repartir las condenas de cada uno como si fueran cifras exactas y como yo calculo que a vos 270 millones, yo calculo que a vos 1 millón. Eso fue lo que hicieron los jueces que condenaron. Hubo un voto del juez presidente que no estuvo de acuerdo, que estableció que se debía condenar en abstracto para que fuera en un juicio civil donde se determinara verdaderamente cuál era la responsabilidad de cada uno. Y la idea del expresidente Saca de incorporar estos recibos era para deducirse la responsabilidad, porque aquí repartieron la responsabilidad civil, es decir, el reintegro de los 301 millones entre los tres ex empleados de la presidencia, que la misma fiscalía en las conclusiones en ese juicio dijo, ellos no se enriquecieron, pero fueron puente para que se enriquecieran otros. Ellos no obtuvieron beneficio patrimonial, pero fueron el puente para que otros lo obtuvieran. Eso dijo fiscalía. Entonces, la responsabilidad civil la repartieron entre ellos tres y entre el gabinete del expresidente Saca, incompleto, porque también selectivamente no se incluyó otro montón de personas que estaban involucradas, y el ex comunicador Rank, que en paz descanse, el ex secretario Funes, no recuerdo quién más estaba en ese proceso, pero el caso es que entre ellos únicamente se delimitó la responsabilidad civil de algo de lo que muchísimas personas, como ahora ya sabemos, se enriquecieron ilícitamente. Han cometido también el delito de lavado de dinero, se ha dejado prescribir muchos de estos casos, muchas de las responsabilidades de los funcionarios que han estado a cargo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, les podemos agradecer a ellos también.
Y eso es lo que ha sucedido en realidad sobre este tema de SACA y toda la prueba que no se quiso recibir. Esta misma orden, como nosotros intentamos hacer el abreviado también para beneficiar con la pena a los señores los ex empleados, que la fiscalía no quería negociar con ellos y por presión mediática se tuvo que negociar. Es decir, se había negociado con los principales y no se quería negociar con ellos. Un poco irónico y bastante abusivo en realidad, violatorio de la igualdad, pero lo que sucedió es que también se les obligó a que renunciaran de la prueba. No sé si es que para que la prueba no fuera incorporada y no se tuviera ya con un valor que produce efectos jurídicos sobre una condena o una absolución, porque como les decía antes, el juez en un abreviado tiene que valorar la prueba, no solamente porque confesaron, entonces ya condenado, ¿verdad? Tiene que valorarla. Entonces la fiscalía llegó y nada más pidió que se excluyera. Hubo una persona que se sometió al juicio ordinario, ese fue don Pablo Gómez. Él dijo, cuando nosotros le intentábamos decir, mire, hagamos la negociación, para efecto, ya no es cuestión de honor, es cuestión de libertad, ya son inocentes, pues los van a condenar, y ellos lo sabían, los señores. Y dijo, no, y recuerdo perfectamente sus palabras, no, hijitos, y nos daba en la espalda porque uno por uno intentamos convencerlo. Y yo voy a yo voy a morir defendiendo mi dignidad. Nunca voy a olvidar esas palabras. Pero entonces lo que pasó es que lo condenaron a 16 años en el desfile probatorio. Eh, Definitivamente no fue incorporada toda esta información, no fue investigada por esa Fiscalía General de la República ni por la siguiente. No obstante, ya existía la investigación. Así el caso. Ahora, tenemos lo que sucedió ayer en las detenciones del caso Funes. Yo ya les decía, no están todas las personas. De hecho, ahora tampoco están todas las personas, todavía faltan. En este caso, ya se sabe también que hay criteriados. Era evidente que tarde o temprano iba a desvelarse más corrupción. Lo extraño es que no pasara antes, que dejaran que esta corrupción se fuera propiciando toda la impunidad a lo largo del tiempo, pero ahora sabemos también que hasta los fiscales generales recibían sobresueldos. Hay uno que está condenado y que confesó que recibía $15,000 de su... Imagínense, aquellos recibían 10,000. El que está condenado fue después, recibía, según su misma declaración, 15,000. O sea que esto iba para arriba, ¿verdad? Ya esto no era ni siquiera sobresueldo, sino que lo que conocemos como sobornos. Aquí podemos hablar de negociación, porque se sentaban a negociar, podemos hablar de negociaciones ilícitas, de actos arbitrarios, de cohechos propios, cohechos impropios, sobre todo de lavado de dinero, extensión de dominio que tiene que ir aparejada. Pero lo cierto es que estos criteriados están contando muchas cosas, porque fíjense que el mecanismo ni siquiera ha terminado de ser desvelado en las declaraciones de saque de Charlé. Ahora se sabe, según el mismo fiscal general lo ha narrado, que cuando se les entregaban los sobresueldos a estas personas se les decía, no bancaricen el dinero, gástenlo en efectivo, no hagan abonos grandes a tarjetas de crédito o productos financieros. Es decir, estaban evadiendo controles de lavado de dinero porque son personas políticamente expuestas o expuestas por los PEPs, los famosos PEPs en lavado de dinero, que yo les digo, verifiquen su perfil, ustedes no pueden salirse de su perfil bancario. Si ustedes se salen, es una alerta que puede generar un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero. Entonces, aquí se les daban todas las instrucciones para evadir esos controles de lavado de dinero. Y todavía quieren insistir muchas personas que esto no era ilícito, pero bueno, así la situación. Hay peritajes que las firmas dentro de esos recibos son elaboradas por las personas que dicen que se recibió ese dinero, tremendas sumas de dinero, que los sobresueldos también fueron más altos en el periodo de Funes. Ya se mencionaba en secretos a voces antes, con estos criteriados ahora vamos a conocer, tenemos derecho a saber qué es lo que ha pasado, y eso debe servir como espejo para el futuro. Y lo que sí definitivamente, bueno, también ya se anunció que la otra semana se van a comenzar a materializar bienes por extensión de dominio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero hacer ¿qué es lo que se viene con todos estos casos? Definitivamente se vienen los procesos penales, se vienen antejuicios, se vienen juicios por extensión de dominio, es decir, todo lo que sea necesario para restituir los dineros. Aquí se habla mucho de temas políticos, pero tenemos que centrarnos también en lo jurídico y principalmente en lo jurídico, porque aquí se dejó que la corrupción se acumulara porque se compraban las voluntades de los funcionarios encargados de Contraloría, tanto de la Corte de Cuentas como de la Fiscalía General de la República y de la Corte de Cuentas, porque ya vimos que los finiquitos que le dieron a SACA o las auditorías especiales, que eran una especie de finiquito, eran en realidad cualquier cosa menos eso. No era una auditoría especial en donde se
daba un finiquito por el uso y la ejecución de los gastos reservados. Era falso, es decir, había un aval, pero era falsario, es decir, era fraudulento esos avales. Entonces, yo sí definitivamente condeno toda esta expresión que incluso a nivel internacional se está haciendo, y cuando los señores ex empleados los detuvieron, los coaccionaron, se les violó sus derechos, hubo injerencia internacional, nadie dijo nada. ¿Qué significa eso? Que aquí sigue siendo el poder político lo que sigue mandando. Las personas que tienen amigos en el extranjero van a seguir dirigiendo la opinión pública nacional e internacional. No es posible eso. Yo sí no voy a estar de acuerdo nunca con esos títulos etiquetantes y estigmatizantes que le ponen a las investigaciones o a las comisiones, como en la Asamblea Legislativa anterior, que en realidad condenan a la persona antes de haber sido condenada en un juicio. Y eso es violatorio del principio de inocencia. No podemos ponerle destape a la corrupción, saqueo público. Ya, eso es etiquetante, eso es estigmatizante, es violador de derechos humanos, desfalco. Hay que buscar nombres que sean significativos, pero que también sean respetuosos de los derechos de las personas. No podemos seguir etiquetando a las personas con los nombres de las investigaciones en comisiones especiales de la Asamblea, ni tampoco en investigaciones penales de la Fiscalía. También eso mire, yo realmente saco, es decir, Saca hace su movida con esto de la declaración que hace, solo se me había ido ese punto. Sin embargo, hay que reconocer que no tuvo la oportunidad de defenderse allá y lo está haciendo ahora. Esto no lo vuelve inocente. Si lo que ha dicho es una extensión de su confesión que ya había realizado allá en el juicio, no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Pero entonces decían ahora por ahí, los sobresueldos no existen en el Código Penal y no existían antes tampoco. Miren, si para eso es que existe la figura de lavado de dinero, para eso es que los funcionarios cometen el delito de peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios, cohechos, todos los delitos del 325 en adelante, si lo que ha cambiado es un poquito la penalidad de algunos, y sigue siendo risible las penas de los delitos de corrupción en nuestro Código Penal, pero ustedes no van a hallar el delito sobresueldo, ni muchísimo menos es legal, como intentó hacerlo ver Elmer Charlé en la declaración, porque está en un catálogo de cuentas, es de un catálogo de cuentas. Si los sobresueldos en el área gubernamental se conocen como los bonos, los pagos de horas extras, esos son los sobresueldos, no es un emolumento negociado, regalado arbitrariamente al margen de la ley, donde se le dan instrucciones para evadir la ley de lavado de dinero, todas las alertas que tiene que emitir el oficial de cumplimiento de una banca. Es decir, no funciona así, no es algo legal, no puede estar por encima de una ley. Si para los salarios, la ley de salarios, no hay que ir más allá, cualquier cosa fuera de la ley de salarios es lavado de dinero. Eso es una repartición arbitraria y deliberada de dinero que hicieron a como quisieron durante mucho tiempo y tuvieron toda la impunidad del mundo. Ya sabemos ahora por qué. Así que no me parece a mí que, es decir, si se está aprovechando la situación, es porque se sentaron las bases, es porque con esta acumulación de corrupción que no quisieron investigar, pues ahora salta toda la luz a la vez, hay que investigarla. Y si el gobierno, que antes era opositor, saca un provecho de eso, pues yo creo que es lo más obvio, ¿verdad? Pero de que es mentira algo de lo que se está diciendo ahora o de lo que se está haciendo, miren, si las detenciones de personas la hacen los investigadores. No es cierto de que porque iba alguien de particular es una detención ilegal. Lo digo con mucho respeto, pero eso es desconocimiento del proceso penal. Es lo más común. Llegan a una casa, mire, aquí le mandan este regalo. Miren, fulanito dicen que pusieron una denuncia. Miren, fíjese que estamos buscando a tal persona porque le dieron una recomendación para, cualquier cosa se inventan para ubicar a la persona y poderla detener. Eso es lo más común, ha existido siempre. Y después el abogado tiene que presentar un escrito y mostrarse parte en la delegación policial. Es decir, nada de ilegal, ha sido siempre así. Lo que yo exijo es que el mismo tratamiento que se le está dando a uno se le dé a otro, porque hoy se le está dando el tratamiento a esta gente que se le ha dado a Juan Pueblo por siempre y que antes los exfuncionarios tenían un trato especial. ¿Qué es lo que saco de conclusión? Miren, reformemos la ley de salarios, porque aunque las plazas ad honorem sean legales, esas contrataciones externas, al final es un sueldo diferente de lo que dice la ley de salarios, y es mejor reformar la ley de salarios porque no sabemos en 30 años quién es el que estará sentado en el banquillo de los acusados y cuál va a ser el criterio entonces. Respetemos los derechos fundamentales ahora, porque son los derechos que van a respetar mañana también.
Entonces, esto tiene que ser un espejo para las autoridades actuales porque siempre hay alguno que otro funcionario que cree que puede cometer delitos y que no va a ser capturado. Todo se sabe eventualmente con el tiempo. Invito a que no haya persecución de abogados como la hubo en el caso Saca, mi persona incluida. Veamos nuevamente en pantalla la única imagen de esta noche del artículo 18 o el principio 18 de los principios básicos de respeto a la función de los abogados. Invito a los abogados que van a defender en estos casos que se cercioren que la procedencia de los fondos es lícita, no vayan a verse involucrados en temas de lavado de dinero conexos también, no por violación a este artículo, sino porque no se aseguran de la procedencia de los fondos. Respetemos la independencia judicial, esperemos que los jueces sean verdaderamente independientes de injerencias extranjeras incluso, y seamos todos vigilantes del debido proceso, porque en el pasado, en el caso Saca, yo viví eso y hubo bastante violación de derechos dentro de ese mismo proceso. No podemos permitir que hayan coacciones ni torturas de testigos. Esperemos que esta administración de la Fiscalía sea diferente y que sirva de espejo. Seamos respetuosos de los derechos y tolerantes como siempre. Un saludo para todos. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.